con esta serie que le hemos denominado Naturalmente Sobrenatural. Este es el segundo mensaje que lo hemos llamado En el Espíritu, o no, con el Espíritu, perdón. Estoy un poco desactualizado. Es con el Espíritu, perdón, con el Espíritu, ahora sí. Entonces, este tiempo lo vamos a compartir esta palabra que es importante para nosotros, y quiero que me acompañe al libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Vamos a verlo también en pantalla. Quiero refrescarle un poquito cómo es que ha surgido esto. Estamos estudiando la naturaleza humana, estamos estudiando al hombre en sus tres dimensiones. Hemos comenzado estudiando esto, pero nos hemos topado con la parte, la parte del espíritu, que es importante para nosotros. Hemos aprendido a manejar, a movernos con el tema del cuerpo, lo manejamos bien, algunos mejor, ¿no es cierto? Algunos hasta dietas, entrenamos, muchas cosas buenas pasan con el cuerpo. El alma, la mente, las emociones, también las hemos manejado de alguna forma con ejercicio físico ahí, haciendo pesas y demás. Bueno, no físicamente me refiero, sino al conocimiento, haciendo pesas con la mente, cosas, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos es que allá atrás me están haciendo ejercicios los legendarios y me han hecho, cuando nosotros comenzamos a aprender, a conocer, a utilizar la mente, obviamente vamos capacitándonos, vamos formando y vamos haciendo crecer esa parte de nuestro ser, ¿no? Pero la parte espiritual es una parte que por mucho tiempo hemos descuidado, porque es algo relativamente nuevo, en especial para los que han recibido a Jesús recientemente en su corazón, para los que están empezando en el camino de Dios, pues es algo nuevo, ¿no? Pero que tenemos que aprender a moverlo, tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que aprender a poder discernir, a poder movernos en esto. La palabra que hemos leído dice que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿no? Y esa es la característica que hemos visto. Pero también hemos visto el anterior domingo específicamente este pasaje de Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27, donde dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dos aspectos hemos visto el anterior domingo: que hemos recibido un espíritu nuevo, ¿no? No es que el nuestro, el que estaba ahí, el Señor lo ha recauchutado, no, sino hemos recibido un espíritu nuevo de parte de Dios, un aliento nuevo de esa vida espiritual sobrenatural, la vida Zoe de Dios que ha venido a nosotros, es el espíritu, nuestro espíritu, y aparte de eso, en ese espíritu, el Señor ha venido a habitar en nosotros con su Espíritu Santo. O sea, es glorioso el tema, eso hemos visto el anterior domingo, cómo el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros y se ha quedado, ¿no? Está en ti, está en mí y no se va, aunque lo botemos, hagamos lo que hagamos, contengamos la respiración, no se va a ir el Espíritu Santo, está ahí para siempre. Eso es lo que hemos recalcado el anterior domingo, está para siempre, es un regalo, el sello de parte de Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a ver un poco la parte de cómo manejar esto y cómo se mueve ahora, porque ahora que sabemos que tenemos un espíritu nuevo, el Espíritu Santo aparte está habitando en nuestro espíritu, ahora cómo manejamos y cómo se mueve esto, o sea, cómo se utiliza, ¿no? O cómo funciona. Eso vamos a ir viendo poco a poco, pero necesitamos entrar un poquito a la introducción para ver el escenario, para poder entender de mejor forma lo que el Señor nos dice. Vamos a ver en punto número 1. Hoy día tengo 3 puntos, así que el punto número 1 va a ser el reposo. Es importante, ¿por qué? Porque Dios quiere, la intención de Dios al darnos un nuevo espíritu y al darnos al Espíritu Santo es que Él haga y Él nos ayude. Y nosotros empecemos a reposar de nuestros esfuerzos, porque es difícil, es duro hacer las cosas como dicen a pulso, ¿no es cierto? O sea, uno hacer y hacer y hacer. Toda nuestra vida hemos estado haciéndolo con nuestra alma, en nuestra carne, y eso es un desgaste tremendo. Y Dios quiere que reposemos de eso.
Dios quiere que ya no estemos tanto trabajando con nuestra carne porque es agotador. Porque muchos de nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido desde nuestro punto de vista intelectual, emocional. Nos hemos esforzado y ya no damos más. Ni el físico nos da. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas en nuestra carne. Pero el Señor quiere que ahora andemos en el Espíritu, para eso ha puesto su Espíritu, todo eso, para que nosotros entremos en su reposo. Ahora, desde el principio, claro, eso no quiere decir que, me echo mi hamaca y qué me importa la vida, no, sino que trabajamos, hacemos todo normal, pero ahora vamos a aprender a movernos en el Espíritu, a dejar que Dios haga, Dios pelee nuestras batallas y nosotros simplemente ver la gloria de Dios, ver las victorias que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a leer, por favor, esto que les estoy comentando en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10, donde el Señor aclara algo muy interesante, donde nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, refiriéndose a este tiempo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. El versículo 11 continúa diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Refiriéndose a qué? Al pueblo de Israel, porque en esta parte de Hebreos está comparando y está hablando acerca del pueblo de Israel, cómo después de ser esclavo había sido libertado y en el desierto se había empezado a quejar y a hacer cosas y hablar y demás, pero luego cuando entró a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ahí halló el reposo. Algunos no entraron, ustedes saben, ¿no es cierto? En el desierto sucumbieron porque el desierto es difícil. Ahora, este proceso es muy interesante porque es el proceso que Dios nos está mostrando de nuestra propia vida. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estábamos en esclavitud, ¿no? Muertos en nuestros delitos y pecados, obviamente, y esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando estábamos en esclavitud, Dios vino y nos libertó. El Señor Jesucristo nos libertó y nos dio la salvación. Amén. Estamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí. Hemos sido salvos y desde entonces, ¿qué ha pasado? Hemos entrado en un desierto. ¿Por qué? Porque estamos todavía bregando, como dicen algunos, batallando con nuestra carne. Y en ese proceso de estar en el desierto, ¿qué pasó? Nos hemos empezado a quejar, nos hemos empezado a murmurar, así, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasan esas cosas? Y hemos empezado a culpar a Dios, a hacer muchas cosas, a decir muchas cosas, a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué no se cumplen las promesas? ¿Qué pasa con la palabra? Voy a la congregación, hago esto, hago el otro, ¿y qué sucede? Todo eso ocurre. ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía. Después de que hemos sido salvos, estamos en un proceso en el cual tenemos que ser libres de eso, de vencer esta naturaleza carnal caída y entrar, como dice, en el reposo del Señor, en la tierra prometida, en el lugar donde fluye la leche y la miel. Ese es el propósito y a eso Dios nos está llevando. Entonces, el Señor nos muestra con esta escena del pueblo de Israel que fuimos salvos. Hemos andado en el desierto en nuestra carne, pero llega un momento, y tiene que llegar ese momento, cuando entremos en esa tierra prometida, que es el reposo de Dios, donde nosotros fluyamos y nos movamos en este nivel espiritual. A eso Dios nos está apuntando, a eso Dios quiere llegar. Por eso hoy día vamos a ver cómo funciona un poquito esto. El Señor nos promete, y Jesucristo nos prometió, el Señor Jesucristo nos prometió eso en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras, ojo, almas, ¿no? Porque, ¿qué parte se ha cansado? Principalmente el alma. El alma se cansa, el alma se agota, el cuerpo se agota, pero el espíritu no. Eso es lo glorioso, ¿no? Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso el Señor Jesucristo nos ha prometido eso, porque nos ha visto, ¿no? Estamos totalmente cansados porque andamos en
en la carne, que es el alma. Hacemos las cosas de esa forma y eso agota tremendamente. Estamos muy cansados en eso y Dios quiere hacernos reposar. Es un tiempo, obviamente, como la caminata del pueblo de Israel por el desierto, así, ¿no? Claro, dependiendo de Dios, teniendo lo suficiente, hay un poco de maná, hay agua, todo, hay lo necesario. Pero no estamos viviendo la tierra prometida, no estamos viviendo la promesa y eso solamente lo vamos a alcanzar cuando entremos a este nivel de poder movernos en el Espíritu, porque ese es el propósito de Dios al darnos el Espíritu Santo, ayudarnos. Necesitamos ayuda, amén. ¿Cuántos necesitan ayuda? Levanten la mano, ¿sí? El Espíritu Santo está para eso. Ahora vamos a aprender cómo podemos dejarle que nos ayude, porque muchos de nosotros no le dejamos, ¿no? No, es que yo sé, yo siento, yo me muevo, y uno tiene sus razones, y eso hace a veces que no podamos permitirle a Él que haga, y Él quiere hacer muchas veces. Vamos a ver también cómo el Señor ha dejado el Espíritu Santo para empoderarnos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 7 al 8, podemos ver lo que dice la historia. Esto en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿no? Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pedro y los demás discípulos estaban en el aposento alto, tal vez de miedo, de temor, asustados, a su líder, al Señor Jesús, lo habían asesinado, lo habían crucificado. Y ellos estaban tristes, obedeciendo lo que Dios les había dicho. No se vayan de Jerusalén, esperen hasta que venga sobre ustedes el poder. Pero ellos estaban esperando y estaban tal vez tristes, desesperados, miedosos, todas las características que normalmente nosotros tenemos cuando nos movemos solamente en ese nivel humano natural. Ojo que ellos ya tenían el Espíritu Santo, el Señor les había soplado y les había dicho reciban el Espíritu Santo, y como eran salvos tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban moverse en ese poder, por lo cual necesitaban el bautismo del Espíritu Santo, ese revestimiento para poder tener ese poder, porque Dios quiere que nos movamos en ese nivel, porque así como estaban no eran muy útiles, estaban de miedo, encerrados y sin hacer mucho, a lo mucho podían orar. Pero después de que vino el Espíritu Santo y los empoderó, cambió radicalmente la actitud y el carácter de ellos, ¿no es cierto? Empezaron a salir y el que ahí brilló fue Pedro, ¿no? Con el tremendo discurso que les dio, que era guiado por el Espíritu Santo, porque la forma en la cual él habló al pueblo no fue una forma muy homilética, ¿no? Ni exegética, ¿no? Les dijo, ustedes han matado a Jesucristo, ¿no? Y así les ha empezado a decir cosas, les ha recordado otras, no era como las prédicas que tal vez nosotros queremos, o cuando salimos a predicar a las calles les decimos, Dios te ama y que esto, que lo otro, pero él, ¿por qué? Porque es guiado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere guiarte para darte las palabras, la forma, para que hagas la obra y tu vida también. Y eso es lo que hizo con Pedro, ¿no? Pedro fue y les echó la tremenda prédica y el resultado de esa prédica fueron 3,000 personas. Porque pese a las cosas duras que les dijo, la gente le preguntó, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Compungidos de corazón le dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? Y él les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasó ese día? Bautismo masivo. 3,000 personas se bautizaron. 3,000 personas dieron un paso de fe. Y está registrado, ¿no? Y no es poca la cosecha, ese es el nivel en el cual Dios quiere que nos movamos, pero necesitamos aprender a caminar en el Espíritu. En ese momento no era el esfuerzo de Pedro, no era la habilidad, el don, la sapiencia, como algunos dicen, o el conocimiento de Pedro, era el poder del Espíritu Santo. Es más, algunos decían, ¿acaso no es un pescador o quién es? ¿No? Se preguntaría a la gente, ¿qué le pasa? ¿No? ¿De dónde está hablando así? ¿Y por qué tiene esa autoridad? ¿De dónde radica esa autoridad, esa unción para hablar de esa forma? Pues del Espíritu Santo.
Porque cuando Él está no necesitamos ni saber griego, ni hebreo, ni arameo, simplemente necesitamos obedecer la guía del Espíritu Santo para que esto funcione, para que cualquier cosa funcione en nuestra vida. El Espíritu Santo ha sido dado a cada uno de nosotros con ese propósito, para guiarnos, para que nosotros descansemos y Él haga en nosotros a través de nosotros. No quiere decir que no vamos a hacer nada, vamos a hacer, pero guiados por el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Está conmigo? Amén. Muy bien. Vamos al punto número 2. Ahora sí, vamos a entrar a ver cómo es que esto funciona. Vamos a la división. El punto número 2, la división. Y para ello vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Siguiendo esta lectura, porque hemos empezado en Hebreos, capítulo 4 también, y hemos leído del 9 al 10. Ahora nos vamos a saltar al 12, donde dice... Porque, está diciendo, conectándolo con los anteriores versículos, con esa historia del reposo y todo aquello, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor nos está dando la clave. Aquí el apóstol Pablo, quien creo que ha escrito Hebreos, él está diciendo y nos está dando la clave de cómo es que esto funciona. O sea, nos ha dicho así funciona, hay un reposo, necesitan entrar en este nivel espiritual, todo lo que hemos hablado, y nos da la clave. ¿Cuál es la clave? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es sencillo, ¿no? No es complicado, no es hacer una peregrinación de nuca a un lugar, o buscar o hacer una meditación o entrar en trance, nada de esas cosas. Simplemente es recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios aquí nos aclara, es viva y es eficaz. O sea, es la palabra de Dios suficiente para hacer esto que necesitamos que sea hecho en nuestra vida. Donde nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Toda espada de dos filos. Es una espada la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, ¿no? Y tiene dos filos. Algunos dicen porque un filo es Dios quien da la palabra y el otro filo es el tuyo. Cuando tú la predicas, la crees y la pones por obra. Ahí tiene dos filos. Pero eso lo que nos está diciendo es para ayudarnos a entender cómo es que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. El propósito y la inicial para poder movernos entrar en ese nivel espiritual es que el alma y el espíritu se partan, se separen. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido salvos, hemos recibido Espíritu Nuevo, al Espíritu Santo, pese a que hemos sido salvos y todo aquello, nuestro espíritu ha quedado, o nuestra alma más que todo ha quedado pegada a eso. Está tan pegada y tan metida o tan entremezclada que nos cuesta discernir o entender qué es del espíritu y qué es del alma. Por esa razón a veces tenemos unos cruces y unos trances tremendos, ¿no es cierto? Porque creemos que estamos recibiendo o conociendo algo espiritual, pero ha sido el alma, ¿no? Por esa razón a veces tenemos diferentes conductas, tanto en la vida, en lo cotidiano, como aquí en la iglesia, que es más se mueve lo espiritual y debería moverse. Pero a veces está tan entremezclada nuestra alma con nuestro espíritu que nos cuesta saber qué es del alma y qué es del espíritu. Por eso la palabra viene a separar el alma y el espíritu. La espada de doble filo viene a separar, porque está muy unida. Muchas veces nos ha pasado eso. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿no? Entonces uno entra a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, la alabanza está, ahí estamos, y justo están tocando ese ritmo que nos gusta, ¿no? No sé, cualquier ritmo y nos aleluya, gloria a Dios, y nuestros pasitos le estamos echando con todo, y cuando cambian a una alabanza cuyo ritmo no nos gusta, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? No, aquí ya ha bajado la unción, ¿no? Se ha ido el Señor, aquí no funciona lo espiritual. No, no es que no funciona, es que simplemente nuestra alma nos está dominando a tal punto que
nuestro gusto musical se está anteponiendo ante lo espiritual que está pasando. Eso ocurre. Muchas veces nosotros tenemos nuestros, y no es malo por si acaso, puede tener su preferencia musical, ¿no? A algunos les gusta el pop, el rock, a otros les gusta el reggae, ¿no? Otros las tropicales, no sé, puede tener el gusto, no hay problema. Pero cuando entramos a alabar, el Señor nos pide que le alabemos no con nuestro gusto, sino con nuestro espíritu. El Señor dice que los adoradores en espíritu y en verdad es necesario que ellos adoren, porque es con el espíritu, no es con el gusto. Ahora, no es nada malo que te guste la alabanza, algún ritmo, no es nada malo. Lo malo es que frenes tu alabanza porque no te gusta ese ritmo. Frenes tu alabanza y tu adoración porque no te gusta, porque tu alma te dice, nada, y le sigamos al alma. Cuando el Espíritu dice que adoremos con todo. Amén. Te guste, no te guste, es adoración. Por eso es que no nos dejamos mover por modas o por ritmos, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero esta alabanza está pegando, ¿no? En todas las congres la están tocando, ¿por qué no la tocamos? No, porque no es así, es conforme el Espíritu nos guíe. Si el Señor nos dice, lo tocamos, si no, no. Pero tenemos que aprender a oír y adorar con el Espíritu. De esa forma es como funciona esto. Estamos tan mezclados que hasta nuestra adoración así es, ¿no? Estamos tan mezclada nuestra alma que a veces, por ejemplo, en otro aspecto, estamos susceptibles, ¿no? Susceptibles a muchas cosas, por causa del dolor, por causa de las cosas que nos pasan, y todo ello pasa en la dimensión del alma, por si acaso. Que pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo eso son parte del alma, no es del espíritu. Entonces, donde uno se mete en líos, se mete en dichos y demás, es en el alma. Y ahí uno se duele, y ahí uno está susceptible, ¿no? Por eso es que cuando entras a la congregación, o en algún momento donde tenés que hacer algo espiritual, a veces te frena algo carnal, que es, no, esta hermanita ha hablado de mí, ¿cómo? Mira, y alaba y levanta sus manos todavía, y este hermano que me debe, y todavía, sirviendo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, el alma nos es tropiezo porque está tan metida y domina. Recuerda que el alma es la que siente, el alma es la susceptible, el espíritu no le duele nada. Al espíritu no le duele, ¿no? Al espíritu le pueden sacar la lengua, le puedes, a tu espíritu me refiero, ¿no? Le puedes sacar la lengua, le pueden insultar todo, no, el espíritu está en otro nivel, ¿no? El espíritu está en el tercer cielo, está conectado, es la conexión con Dios. Y si el espíritu está conectado con Dios, nada más importa, ¿no? Como la alabanza, ¿no? Nada más importa, ¿no? La cosa es que estar con el Señor, listo. Pueden estar riñéndote, blasfemando, no sé, sacando te pueden decir bolivarista, lo que sea te pueden hacer. Tú estás en el Espíritu, ¿no? Y esa es una ayuda, esa es la ayuda de Dios. Dios te dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque la carne es la que se duele, la carne es la susceptible, la carne está en miramientos, la carne está en chismes, en esas cosas, pero el espíritu no. Por eso el Señor viene con su palabra a separar esto y a ayudarnos a nosotros a discernir y entender, esto es del espíritu y esto es de la carne. ¿Cómo lo vamos a discriminar? A través de la palabra de Dios. Amén. Es a través de la palabra de Dios. Por eso es que amamos la palabra, buscamos la palabra, no solo para conocimiento, no solo para decir romanos tantos y demás, o jugar espaditas, o ver quién sabe más, o que nosotros sabemos griego, hebreo y demás, no, sino que la palabra nos ayuda a ver qué es espiritual, a discernir lo que es espiritual y también a identificar lo que es almático y carnal. Y obviamente si estamos moviéndonos en lo carnal, vamos a identificarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Corregir, ¿no? Como dice la palabra, cada pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué vamos a identificar cada pensamiento? Cuando nosotros tengamos palabra en nuestro corazón, vamos a saber qué pensamiento no está alineado
con lo que es la voluntad de Dios, pero cuando conocemos la palabra. Mientras no conozcamos la palabra, no vamos a ver qué pensamiento se opone a la palabra. Creo que es algo claro, ¿no es cierto? Cuando conocemos la palabra, sabemos qué pensamiento se opone a la palabra y qué dice la palabra que pasa. Lo llevamos cautivo a ese pensamiento, a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ese pensamiento no lo vamos a dejar surgir, prosperar en nuestra mente. Lo vamos a capturar y lo vamos a poner en su lugar, que es a veces la basura, ¿no? Porque ese pensamiento no funciona, ¿no? Esas ideas que vienen a veces a nuestra mente. Vamos más adelante. La palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, refiriéndose a Jesucristo. Y refiriéndose cómo la palabra sale de su boca, porque la palabra es viva y eficaz, porque esa es la palabra de Dios y eso nos ayuda a abrir, a quebrar lo que es el alma y el espíritu para poder empezar a entender. Esos son los pasos iniciales para poder entender cómo se mueve el espíritu y para poder entrar en ese nivel espiritual. Por eso es importante. Pero luego recuerde, dice el versículo que hemos leído, o vamos atrás para poder recordar. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ahí nos está diciendo directamente, y luego nos hace una comparación, dice, las coyunturas y los tuétanos, ¿no? ¿Cómo separamos las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Así como con cuchillo. Cuando alguien quiere cortar una coyuntura, que es la unión, una articulación, alguien que ha comido una pierna de res, ahí tiene una articulación y tiene que cortar. Pero comer el tuétano implica romper el hueso, ¿no? ¿Cuántos han comido tuétano? ¿Cuántos saben qué es tuétano? ¿Saben lo que es tuétano? Sí, ya, muy bien, ¿no? ¿Cómo se come el tuétano? Para comer el tuétano, que es romper el hueso, ¿no? Hay que quebrar, serruchar, algo hay que hacer. Pero el tuétano está adentro. Y es sabroso, sustancioso, rico en grasas y todo, podemos decir todo, pero está dentro y hay que quebrar. Y nos está dando una figura de lo que ocurre también con el espíritu, ¿no? Para poder vivir y gozar del espíritu tenemos que quebrar esa parte exterior, que es el alma. ¿Por qué? Porque si quieres moverte en el espíritu, vas a tener que decirle no a tu carne. Y eso no es fácil, eso duele, como te he dicho, la carne duele, ¿no? Porque el Señor cuando te dice cosas, te las dice y a veces uno dice, ay, no se puede, ¿no? Cuando Dios te dice, perdona, ¿no? Y uno, ¿cómo? Pero si me ha hecho, mira, Dios, tú sabes lo que he sufrido, lo que he llorado y cómo yo voy a perdonar, ¿no? Y el Señor dice, perdona, perdona. No es fácil, la carne que hace chilla, porque la carne quiere sangre, quiere venganza, la carne quiere que se haga justicia, ¿no? Pero el Señor te dice, perdona, deja en paz, deja ir esa vida. Cuando lo hacemos por el poder del Espíritu, porque la carne no puede. La carne quiere venganza y no va a parar hasta tener venganza. Por eso se tiene que quebrar, se tiene que morir, se tiene que extinguir. Amén. La carne no se ata, la carne se mata. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Señor nos está diciendo que esa parte, ese viejo hombre, que es justamente todas esas cosas que están mal hechas, las tenemos que dejar. O sea, despojarnos de eso. El alma es una forma de pensar, de vivir, de proceder. Es el viejo hombre, el viejo yo. Ahora Dios me ha dado un nuevo ser, una persona nueva que puedo ser, porque hay un cambio en esto. De Él me tengo que revestir, de eso tengo que estar revestido, a través, obviamente, de una decisión que tomo cada día.
En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, nos dice más claro: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Lo que Dios nos ha hablado, la palabra de Dios, la espada de doble filo, es espíritu y es vida. La carne, todo lo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza almática, para nada aprovecha, ¿ya? Porque a veces nosotros creemos, no, pero alguien se puede rescatar, tampoco, no, para nada. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta rescatar. Nos gusta decir, bueno, esta es también pues mi experiencia de vida, ¿no? O sea, yo te puedo decir en función a los años que tengo, he viajado por tantos países, he hecho todas las cosas, el Señor te dice, naranjas, ¿no? No funciona, así no funciona. Pero Señor, pero he hecho esto, he hecho lo otro, sí, pero lo has hecho en el alma, en tu carne, no funciona, no sirve, ¿no? Mientras lo hayas hecho en tu carne, no sirve para lo espiritual, me refiero. Cuando Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Israel, él tenía, bueno, no más que cuando fue llamado, sino cuando tuvo que irse de Egipto por el asesinato y demás, y luego ser llamado para ser líder del éxodo, él tenía un perfil muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido un príncipe educado con las mejores conocimientos, ha adquirido lo mejor de la cultura egipcia, ha sido capacitado para ser líder, ¿no? Porque obviamente como príncipe no recibía una educación como la de los demás. Él como príncipe fue educado y capacitado para un día ser también un líder, ¿no? Si no el faraón, por lo menos ser uno de los que esté cerca. Educado en todas las cosas, dice que tenía una forma de hablar, una elocuencia y todo lo que podemos pensar de los dones que puede tener un líder. Y obviamente si Dios hubiera visto de esa forma y lo hubiera elegido por esas características, no hubiera tenido que trabajarlo. Y Dios lo trabajó. ¿Y cómo lo trabajó? Quebrando eso, ¿no? Quebrando eso, rompiendo todo eso, que si bien Moisés no lo dijo, Pablo sí lo dijo, ¿no? Porque Pablo fue algo parecido, fariseo de fariseos, judío, circuncidado al 8º día, tremendo líder, que empezó a perseguir a toda la iglesia y lo hacía bien, ¿no? Era bastante, se puede decir, apasionado con su trabajo. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Porque el alma, dice como dice la palabra, o la carne, para nada aprovecha. Para nada, hermanos, cuando hablamos del nivel espiritual. Para trabajar, para estudiar, para movernos en el mundo o en el nivel humano, obvio, nos sirven las cosas que sabemos, las competencias que hemos adquirido, los títulos que hemos obtenido, nos sirven. Pero para vivir tu vida de forma espiritual, para ser guiado por Dios, esto no depende de tu sabiduría, de tu conocimiento, ni de tu experiencia. Porque aunque tengamos toda la experiencia, eso no es nada a comparación de lo que es el soplo nuevo del Espíritu, la renovación que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo nuevo de Dios que cada día tiene el Espíritu para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es importante ver esto desde ese punto de vista. Uno más, Gálatas 5, versículo 16 al 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres, ¿no? Entonces, amados hermanos, hagamos caso aquí a Pablo, que les está riñendo a los Gálatas, ¿no? Porque son medio insensatos, les dice que no anden en la carne, ¿no? Que no satisfagan los deseos de la carne. ¿Ya? Ahora tenemos, como les he dicho, estamos separando y a través de la palabra nos está hablando, nos está diciendo, esto es lo que es deseo de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne? Todo aquello que se opone a lo que es lo de Dios.
¿no? Todo aquello que se opone a lo que es lo de Dios. Porque la carne tiene su forma y su estilo de comprender las cosas, ¿no? Por eso es importante discernir eso. Pero es normal y es natural. No quiere decir, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que discernir en nosotros, porque a veces nos gusta discernir en los demás, ¿no? Ay, esta hermanita carnal, yo sabía siempre que no. Tenemos que ver cuán carnales nosotros somos, ¿no? Hay una parte que es a veces, y todos le hemos pasado y le hemos vivido, ¿no? Que es parte también de nuestra carne. ¿Por qué? Porque creemos, hoy día les he compartido un poquito en la mañana, en el momento de orar por las ofrendas, cómo es que nuestra carne funciona, ¿no? Porque creemos que es por nuestra habilidad, nuestra capacidad, que somos bendecidos, ¿no? Y que Dios nos prospera. Por eso es que nos es tan difícil dar, ¿no? Por eso es que algunos tienen todavía problemas con el tema del diezmo. Cuando el diezmo es algo claro, sencillo y transparente en la palabra. Pero le buscamos la vuelta por algún lugar. Y a veces con la ofrenda igual, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Pero Dios sabe, Dios conoce. Sí, pero el tema es que como nuestra carne ha trabajado, como nuestra carne se ha esforzado, entonces nuestra carne opone a esto que es un principio espiritual sobrenatural, el cual es la generosidad. Porque Dios es espíritu y Dios nuestro Padre es dador. En cambio, nosotros cuando nuestra carne se aferra, nos agarramos los bolsillos, ¿no? En el momento, viene la ofrenda, ¡ah! ¿No? O si no, calculamos, a ver, vamos a ver a qué hora llegamos, cuando pase la ofrenda directo a la palabra, ¿no es cierto? Vamos a llegar. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta. ¿Por qué? Es natural, porque es la carne. La carne nos cuesta porque nos ha costado el trabajo, ¿no? Nos cuesta ganar el dinero. ¿Amén? ¿Por qué nos cuesta? Porque vivimos bajo maldición. Porque un día Dios dijo, ¿no? Esta tierra será maldita por tu causa y no te dará el fruto. Otra vez, espinos y cardos te producirá. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días. Y nosotros, ¿qué hacemos? Amén, ¿no? Y vamos, y trabajamos y todo. Y con el sudor comemos, como ha dicho todos, bien sufridos, ¿no? Y cuando dicen, hermanos, vamos a levantar una ofrenda. No, pues, ¿por qué? ¿No? Ya, tampoco así, todo es plata, todo es plata. No es así. Es simplemente un tema, una actitud de que mi carne, como en mi carne he trabajado, en mi carne me he esforzado y en ese nivel he trabajado, me cuesta. Y es normal. Y se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque como les ha costado, así duro va a ser. Pero también hay otra forma. La forma que es en el Espíritu, que viene a través de la cruz. En la cruz ha sido quitada toda maldición. Si bien en el huerto se ha dicho que con el sudor de tu rostro vas a comer tu pan, en la cruz el Señor dijo que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Que Él ha pagado ya todo. Él se hizo pobre en la cruz por si acaso, no en Belén, en el pesebre, no, ahí estaba recibiendo oro y buena cantidad de oro, ¿no? Sino en la cruz es donde estaba desnudo, sin nada, dando su vida. Y eso lo hizo ¿para qué? Para que tú y yo podamos recibir la bendición del Padre, porque el Papá nos da. Y a partir de ahora nosotros podemos ser como el Papá, porque el Papá nos provee y nos sustenta. Por lo tanto, ya no sufro tanto como antes, con el sudor de mi rostro, todo, porque ahora recibo. No quiere decir que he dejado de trabajar, ojo, seguimos trabajando, pero ahora ya no lo hacemos por el pan, ahora lo hacemos por amor a Dios. Ahora nos esforzamos porque queremos ser los mejores por nuestro papá, porque amamos a nuestro papá y nuestro papá nos bendice. Por eso el Señor te dice, busca primero el reino de Dios, primero el reino y todo lo demás, lo que necesitas, comida, ropa, tu outfit, ¿no es cierto? Coquet, y todo vendrá por añadidura. Así es Dios. Ahora eso no entra en nuestra mente, ¿por qué? Porque nuestra mente humana natural dice, no, pues me ha costado, ¿cómo que no? ¿Cómo me van a querer quitar mis pocos centavos? No, nadie te quiere quitar nada. Dios te quiere bendecir y quiere que te muevas en eso. Por eso es que cuando entendemos esas cosas, se separa
Lo que es de la carne ya puedes discernir, esto es de la carne y esto es del Espíritu. Y ahora ya podemos saber en dónde y en qué dimensión movernos. Amén. Estamos dando los primeros pasos, no se preocupe, esta serie es larga, pero vamos a ir poco a poco. Vamos al tercer punto y con esto vamos a cerrar. La clave, una bendición más que Dios nos da, que es la unión o la unidad. Dios nos enseña a separar con su palabra, nos va a enseñar a separar, pero también ahora dice y nos da una clara información importante para nuestra vida. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora nos está hablando de unidad, ¿sí? Nuevamente Pablo les está riñendo a los corintios, está diciendo, ¿cómo? ¿Qué les pasa a ustedes? Porque está haciendo también cositas rudas, ¿no? Los corintios, pero entre que les reñía, les suelta algo clave. Y a propósito, Pablo cuando les riña a los corintios no les está diciendo, ustedes degenerados, ¿qué les va? No, nada de eso, ¿no? Lo que les dice es trabaja en su identidad. ¿Acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? Es muy distinto. Para los papás, anoten, ¿no? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, tenemos que hacer al estilo bíblico, ¿no? Decirle, eres un inteligente campeón. ¿Cómo es que te vas a sacar menos de 50%, ¿no? Porque a veces cuando llegan con eso, pero eres un burro sonso, ¿cómo? Pues claro, pues has salido seguro al lado de tu madre, porque no, y empezamos a hacer esas cosas. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos maldiciendo. Cuando Pablo les estaba riñendo a los corintios, no les estaba diciendo degenerados, cochinos, no les estaba diciendo eso. Les estaba diciendo, ¿acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? ¿Cómo pues se van a querer unir con alguien que no es de Dios? Les está diciendo, reforzando la identidad, así son. Y ahí les está lanzando una verdad gloriosa. Le dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Comprendan la dimensión de eso. O sea, no solamente tienes espíritu nuevo, no solamente el Espíritu Santo viene a habitar a ti, sino que te unes con el Espíritu. La unidad, la identificación, comenzar a andar en unidad. Ojo, estamos hablando en unidad, estamos hablando de unión, no solamente de habitación. Porque el Espíritu mora en mí, claro, ahí está, ¿no? Contristado, ahí está, en un rincón. No, unidad, o sea, estamos entrando en acuerdo. Nos hemos identificado y nos vamos a mover como esposo y esposa para que podamos entender, ¿no? Cuando esposo y esposa, ella por su lado, yo por mi lado y cada quien, ¿no? No podemos entrar en acuerdo. Como dice la palabra, esa pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Qué pasa entonces con mi esposa? Tengo que sentarme y decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque están haciendo lo que quieren y todo eso. Ya, entonces, estas son las reglas y marcamos las reglas, pero entramos en unidad, en acuerdo, para que los chicos no se nos suban a la cabeza, ¿no? Porque si no, él va a decir, no, pero la mamá ha dicho, pero el papá ha dicho, y nos van a jugar con nosotros y nosotros dando vueltas y ellos dando vueltas alrededor de nosotros y ellos felices. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo y entrar en unidad, para con esa unidad hacer las cosas. Estemos o no estemos, se hace de esa forma, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Con el Espíritu Santo es lo mismo, nos está diciendo, son uno con el Espíritu Santo. Entremos en unidad. Empecemos a hacer lo que el Espíritu quiere y a movernos como el Espíritu quiere. Que lo que nosotros digamos sea lo que dice el Espíritu y que lo que el Espíritu diga sea lo que nosotros hagamos. Aprendamos a entrar en esa unidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 5, donde dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. ¿Qué quiere decir? Que si Él ha muerto y resucitado, hablando de Jesús, y queremos entrar en unidad con el Espíritu y con Dios, nos vamos a identificar con esa muerte y con esa resurrección. En primer lugar, Jesús ha muerto, yo he muerto. Jesús ha resucitado, yo he resucitado. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Para que sea así, más claro. Entonces, voy a ir y me voy a bautizar.
Me meto al agua y muero Cristo y salgo del agua y he resucitado a una nueva vida. No es solamente un símbolo, tiene una gran connotación espiritual. Te estás identificando. Estás llegando a decir, yo voy a hacer lo mismo que Jesús ha hecho. Yo voy a vivir esa vida. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y estamos siendo uno. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, por el espíritu y espiritualmente. Por lo tanto, yo también fui muerto a la carne y ahora estoy vivo en el espíritu. Lo que la pastora nos ha predicado esta mañana, ¿no es cierto? Antes estábamos casados y nuestro marido era la ley. Pero la palabra dice que uno está ligado al marido mientras esté vivo, pero cuando está muerto, porque la Biblia dice hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Entonces, una vez que uno está muerto, ya está soltero otra vez, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Se capta la idea? ¿Sí? Estamos hablando de la ley, por si acaso, no empieza a ver y si mi esposa se muere, no. Estamos hablando, ¿no? Entonces, como estamos hablando de la ley y estamos muertos en Cristo, ya no estamos casados con la ley, ahora nuestro esposo es Cristo. Y con él la vivificación del Espíritu, la gracia y todo lo que viene con este nuevo matrimonio. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí está clarito, ¿no? Lo que les acabo de explicar. Pero el versículo 6 nos aclara algo más. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque mientras estemos bajo el régimen de la letra, seguimos relacionándonos con el antiguo marido, ¿no? La ley. Por eso ahora Dios dice, hay un nuevo régimen, hay una nueva forma, hay un nuevo estilo, que es el estilo del Espíritu. Así que ahora nos tenemos que mover en este nivel, entrar en esta unidad con nuestro nuevo esposo, con nuestro nuevo marido, que es el Espíritu Santo, Jesucristo mismo. Y en este mover de la gracia, entrar en ese nivel. Entrar de acuerdo. A través de la palabra se separa nuestra alma y nuestro espíritu, pero a través de la palabra podemos entrar en acuerdo. ¿Cómo? Por la fe, creyendo. Metámonos con la palabra, pero creámosla. Y tenemos que vivir por ella y vivir en ella. Obedecer el mandato de nuestro Señor, creer por fe y vamos a poder vivir eso que creemos. Para finalizar, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo entramos en unidad? Identificándome primero con Él. Y porque me identifico con Cristo, he muerto y he resucitado. Y no solamente eso, sino que ahora, por causa de esa identificación, porque creo en lo que Dios ha hecho y creo en lo que Jesucristo ha hecho, estoy, como dice la palabra, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, amada hermana, no estás sentada aquí, no estás sentado aquí. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y por si acaso, la posición de sentado es una posición de reposo, de descanso. No estás afanado, no estás turbado, estás sentado, reposando en el lugar celestial con Cristo. Aquí puedes estar en pruebas, dificultades, todo, pero en Cristo estás en ese lugar.
Por eso es que el Señor quiere llevarnos a este lugar, a este reposo, que no significa que no hagamos nada, no, seguimos trabajando, moviéndonos, viviendo, pero ahora lo hacemos en el Espíritu. Ahora nos movemos y debemos movernos en el Espíritu, aprender a movernos en el Espíritu. En una prédica no vamos a aprender cómo hacerlo, pero ya tenemos un poquito más de conocimiento. El próximo domingo vamos a seguir ampliando esto, porque el propósito es que podamos movernos todos y disfrutar esa bendición que es el reposo, estar sentado y ver la gloria de Dios moverse en nuestras vidas. Amén. Te invito a que te pongas de pies, por favor. Vamos a orar para terminar esta reunión, para poder agradecerle a nuestro Dios por lo que nos ha hablado, lo que nos ha dicho, lo que nos ha compartido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora queremos que tú seas, Señor, y estés en el centro, Padre. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Queremos que tú, Señor, seas, Padre, lo que gobierne nuestras vidas. Espíritu Santo, queremos entrar en esa unidad. Queremos que tú, Señor, te muevas en nuestra vida. Queremos ver la gloria, Dios. Queremos ver, Señor, tu mano poderosa. Gracias porque estamos sentados en ese lugar. Gracias porque por ti estamos ahí. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. El centro de todo eres Jesús. El centro